Estamos de regreso en la segunda parte de esta entrevista, siempre analizando el tema educativo, pero desde una visión un tanto más amplia. Nos acompaña en el estudio el licenciado Hugo Moreno, director de Desarrollo Educativo de la UTEC, y también el doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector académico de la UES. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable. Un gusto estar por acá acompañándolos. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable. Un placer poder estar con ustedes compartiendo ideas sobre educación, ideas sobre lo que queremos para nuestros niños y niñas. Hay mucho que hablar esta mañana y me parece que es importante iniciar con una pregunta básica, pero que de alguna forma nos da pie para poder explicar y detenernos en algunos puntos que son importantes y aspectos que son puntuales. ¿Cómo se define el estado actual de la educación en nuestro país? Bien, hablamos mucho de lo que es calidad en la educación. Habría que ver cuál es el enfoque, la óptica que tiene cada uno de los protagonistas de lo que es la educación en el país. Y todos hablamos de calidad desde distintos ángulos. Para unos, calidad educativa puede ser mucha infraestructura, para otros puede ser buenos planes, para otros puede ser tecnología. Entonces, esa diversidad de opiniones, de enfoques, de ópticas que hay, de una u otra forma están determinando el estado de cómo nos encontramos. Y eso también dependerá si estamos en el sector oficial o en el sector privado, ¿verdad? O sea que prácticamente es de considerar el fenómeno desde todas las perspectivas, pero también desde la óptica desde la cual se enfoca o se está viendo. ¿Frente a qué sistema educativo estamos nosotros como país? Bueno, estamos prácticamente buscando un rumbo en El Salvador en educación. Han habido esfuerzos, cada nuevo gobierno trata de construir un sistema, de implementar planes y programas, pero hasta el momento no contamos con políticas públicas a largo plazo. Entonces estamos en un sistema que no está integrado, que busca construirse en permanente transición, que nos lleva la mayoría de veces a no alcanzar los objetivos que nos proponemos y las metas que quisiéramos tener. De manera que El Salvador tiene que definir como nación, desde las autoridades centrales del gobierno, desde los participantes privados, desde la sociedad en su conjunto, qué es lo que quiere para la educación en el país. Y en ese sentido, la iniciativa de políticas públicas en educación a largo plazo, que no dependa el sistema, las características del sistema, del gobierno de turno, que no dependa de variables a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Bien, como ustedes saben, el sistema adolece de muchos problemas. Por citar algunos, digamos, los que más se pueden destacar sobre esto es una baja cobertura escolar, mala infraestructura, baja inversión en educación si nos comparamos con otros países de la región centroamericana. Pero sobre todos estos problemas o estas dolencias que tiene el sistema, ¿cómo se explica esto? ¿A qué responde de alguna forma que tengamos el tipo de sistema educativo que tiene el país? Bien, esto lo hemos venido arrastrando a lo largo de la historia de la educación del país. Hemos visto muchos cambios, se ha indicado de que vienen y van funcionarios que de una u otra forma han dado norte hacia donde se dirige la educación, pero no se ha logrado muchas veces concretizar. Por eso comparto la opinión en el sentido de que no hay políticas a largo plazo, ¿no? Que llamémosle cada gobierno, de una u otra forma va con su línea, pero no deja que crezca, ni que fructifique, ni que se desarrolle lo que sería la educación a lo largo del tiempo. Es importante entonces señalar que deben de haber políticas a largo plazo y en un plan estructurado. Usted explica así, digamos, los problemas que tenemos actualmente, que en cada gestión se hacen planes y que de repente, pues, cuando finaliza la gestión, luego cuando empieza otra administración, prácticamente se comienza de cero, ¿no? Exacto. Entonces, no, se desechan tal vez las cosas buenas que hay
y se arranca nuevamente desde otro punto y se dirige, luego se vuelve a quedar, va quedando truncado el sistema. Y el ejemplo más próximo que tenemos nosotros en la región centroamericana podría ser Costa Rica. ¿Tienen ellos, digamos, ese ejemplo de políticas públicas en favor de la educación, que se vea el tema un tanto más integral? Bueno, el sistema educativo... ¿O realmente convergen otros factores que también ayudan? El sistema educativo costarricense es bastante particular y modélico quizás en la región centroamericana. Yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en la Universidad Nacional de Costa Rica. Desde los presupuestos que el gobierno central asigna al tema de educación. En El Salvador, desde hace años, expertos en la materia de economía de la educación han señalado que el presupuesto no puede bajar del 5%, el presupuesto de educación, con relación al PIB. 5.6 puntos con relación. Andamos 1.5, 1.8 abajo. Entonces, el tema de la formación de los docentes es otro tema importante. El presupuesto por una parte y por la otra, ¿quién forma a los formadores? ¿Quién educa a los educadores? El Ministerio de Educación tiene una buena iniciativa con el Infod, que esperamos que el Infod le vaya bien, por el bien de los salvadoreños, porque el Infod se ha propuesto, el Instituto de Formación Docente, formar a los profesores universitarios. Hay que hacer, y se tiene ya, un profundo estudio de las características del docente que está atendiendo a nuestros niños y un plan de intervención para elevar sus capacidades. Hay que dignificar la docencia, pero también hay que cualificarla. Dignificarla en términos de salarios, dignificarla en términos de prestaciones, pero también cualificarla profesionalmente. Hoy por hoy en El Salvador, alrededor del 72% de los profesores que están atendiendo a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes adolescentes tienen escasamente 3 años de formación. Son profesores que se han formado durante 3 años en las universidades, en muchos casos en fines de semana, y que no ha tenido el ministerio en los distintos gobiernos planes a largo plazo o a mediano plazo para profesionalizar esa docencia. Nosotros desde la Universidad de El Salvador creemos que para promover una reforma que se necesita en educación hay que colocar en el centro el papel del docente. Hay que colocar en el centro al docente como el profesional de la educación que es. Hay que dignificarlo y hay que cualificarlo. Sobre esa etapa de formación docente que hasta el momento se ha desarrollado en el país, ¿cómo la califica? ¿Qué hace falta a su juicio? Mire, hace falta tomar decisiones serias en cuanto a quiénes son las instituciones formadoras de docentes. Por ejemplo, se han tomado decisiones en cuanto a restringir el ingreso de los estudiantes para la formación del magisterio, pero no tenemos normado quiénes forman a estos maestros, qué características deben de tener los formadores de formadores. Este es un tema central. No es posible que en una institución se esté formando también profesionales generalistas y que no vayan de acuerdo a la necesidad del sistema. Le voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy en el país tenemos muy pocos maestros de música, muy pocos maestros de arte, muy pocos maestros de educación física, muy pocos maestros que enseñen biología, física. Estas áreas especializadas no las tenemos desarrolladas. Y tenemos una cantidad muy grande de profesores en ciencias sociales, de profesores en letras que están enseñando matemática, que están enseñando química. Esto no puede ser. Entonces, el ministerio tiene que tener una política de formación que permita que los maestros tengan las capacidades, las competencias pertinentes al nivel que enseñan y en la especialidad que enseñan. Bien, hacemos una pausa, pero vamos a regresar en breve con más de este análisis en materia educativa. Son las 7:29. Regresamos.
estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis, una valoración del sistema educativo actual a la luz de varios problemas que se han venido analizando en los últimos años y que han tenido diversos análisis, pero que al final, que cada año pues prácticamente tenemos lo mismo, un sistema educativo que adolece de varios problemas. Tenemos en nuestro estudio al licenciado Hugo Moreno, director de Desarrollo Educativo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y también nos acompaña el doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector académico de la UES. Me gustaría que viéramos algunas publicaciones sobre temas puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de la cobertura de educación inicial y con el Internet, que ahí tenemos en nuestra pantalla. 1.551 escuelas tienen acceso a Internet actualmente de los 5.186 centros educativos que hay en el país, y también tenemos una información sobre educación de cobertura inicial, 6.4% la tasa neta de cobertura en educación inicial. El gobierno saliente nota avances en la atención de niños de 9 a 3 años de edad. Actualmente se brinda servicio a 31.363 alumnos de este nivel. Esto fue al cierre de la gestión anterior. ¿Cómo se explican esos datos que tenemos en nuestro país? Bien, veamos primero si en términos de lo que es calidad estamos hablando de lo que es tener acceso a la tecnología, como por ejemplo acabo de observar de que la cantidad de escuelas, llamémosle, que tienen acceso a Internet. Se ha hablado mucho de que la tecnología contribuye y es parte fundamental de lo que es el proceso educativo en un nivel de educación básico, porque no hay que olvidar los distintos niveles educativos que tenemos, ¿verdad? Tenemos un inicial, un básico, y educación media y hasta llegar a la educación superior. Cuando el doctor hablaba precisamente de la formación de docentes, habría que tipificar a qué nivel o en qué nivel va a estar ubicado este docente. Probablemente para algunos niveles se necesite un profesional con conocimientos en pedagogía, pero en cambio en otros, nuestra realidad lo que dice y hace es de que el docente es un todólogo, pudiéramos decir. Sí. Es el que da ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, matemáticas. Entonces, sobre él recae esa responsabilidad en el caso de la educación básica, por ejemplo. Entonces, dentro de la formación que él tiene que tener, el acceso a la tecnología, pero tiene que ser formado también él como docente. Del caso contrario, está condenado al fracaso. Entonces, y eso de una u otra forma está repercutiendo en lo que es el estado actual de nuestro sistema educativo. Por eso yo considero de que es importante, tal como se señalaba, que el docente se ubique dentro del nivel para el cual ha sido formado. Antes existían docentes solo para el área básica, para bachilleratos que tienen otra característica, y no dijéramos para educación superior, tienen otros perfiles totalmente diferentes. No podemos tipificarlos a todos con el mismo perfil. Entonces, eso es importante considerarlo, además, pues, como se ha señalado, el acceso que se puede tener a la tecnología. A ver, me gustaría agregar unos datos que de alguna manera explican también varios problemas que tiene el sistema educativo, porque de diagnóstico no nos podemos quejar en este país, es decir, de datos tampoco, tenemos muchísima información, y de hecho el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología el año pasado registraba a través de una encuesta que ellos hacen a todos los centros educativos, por ejemplo, de los 46.277 docentes, solo el 19.7% tiene una licenciatura. ¿Qué nos dice esto? Nos dice el nivel que tienen los formadores y las necesidades imperiosas que los recursos, que los fondos públicos destinados a educación se orienten bien y se manejen bien. Yo tengo fe que con las nuevas autoridades, la apertura que ha mostrado la actual ministra, la Universidad de El Salvador pueda tener una relación de mayor cercanía con el ministerio y podamos implementar planes y programas que vengan a cualificar la docencia en el país. Creo que la relación entre el ministerio y la universidad pública y las demás universidades es clave para aunar esfuerzos para transformar la educación del país. Porque en esto
yo quisiera compartirles a todos los televidentes que el tema de educación no es solo un tema de la ministra o del gobierno. El tema de educación intervienen tantos actores, desde las iniciativas privadas en los colegios privados y las universidades privadas. ¿Qué está pasando en estos lugares? Desde las escuelas públicas y la universidad pública, ¿qué es lo que se está haciendo? Y por supuesto las políticas que se dictan desde el Ministerio de Educación. Se necesita sentar estos actores, establecer planes de trabajo a mediano plazo, a largo plazo y establecer un mecanismo para medir la calidad. Me parece muy bien lo que nos presentaba acá el licenciado cuando dice de qué calidad hablamos. Sí. ¿Quién define la calidad en este país? La calidad es que haya parqueo, que haya jabón para lavarse las manos en el baño. Tenemos que establecer con pertinencia, que es lo que el sistema necesita para mejorarse. Yo le decía, ¿por qué eliminar la PAES si es una prueba estandarizada que en el mundo se realiza y que nos da un resultado? No, a la PAES hay que agregarle otras evaluaciones que se necesitan. Por ejemplo, ¿Usted considera que no es adecuado entonces eliminar no es adecuado eliminar la PAES? ¿Y hacer otro sistema de evaluación distinto? No, es inadecuado solo hacer la PAES, sin evaluar los resultados de los planes, sin hacer evaluación curricular, sin evaluar las condiciones en las que los niños y niñas están recibiendo clases, sin tomar aquellas medidas que permitan que el 5.20, que el 5.6 de manera progresiva se vaya superando. Entonces, la PAES en sí lo que nos da es una radiografía, pero lo que necesitamos a partir de la PAES es tomar las medidas, definir las políticas pertinentes para mejorar esos resultados. ¿Qué elementos de su juicio, licenciado, se deberían de agregar, elementos técnicos, a esta evaluación de la PAES para hacerla de manera más integral? Bien, partamos nuevamente de lo que es la calidad para ir entendiendo el fenómeno. Si yo definiese, por ejemplo, que una educación de calidad es cuando se obtiene un perfil, y este perfil es en el caso de la parte técnica, el conocimiento, pero además no hay que olvidar el componente de los valores que puede tener el profesional, el joven. Con ese perfil, pasemos a la PAES. ¿Qué es lo que está evaluando la PAES como tal? Realmente solo la parte cognitiva. Estará evaluando aspectos de logro. Yo comparto el hecho de que la PAES no tiene que ser eliminada, sino que tiene que ser reencauzada, tal vez, y considerar un espectro más amplio de lo que puede hacerse. Por ejemplo, la Asociación de Colegios Privados, yo escuchaba de que ellos opinan de que en algún momento dado tiene que irse haciendo estaciones a lo largo del proceso formativo. Desde que un joven entra a parvularia, un niño entra a parvularia, hasta que sale de bachiller, han transcurrido 12, 13 años probablemente de su vida y dentro de su proceso formativo. Pero solo lo evaluamos al final, cuando llega para ser bachiller. Entonces, es necesario ir teniendo evaluaciones parciales, de tal forma de que eso permita ir recanalizando, reencauzando lo que se pretende lograr en este perfil. Por eso yo comencé hablando del perfil, porque tenemos que tener claro qué es el perfil, qué es lo que queremos. Si no se define eso, por mucho esfuerzo que se haga con cualquier instrumento, que comparto, no tiene que ser eliminado, porque es de una u otra forma un termómetro que nos da una medición, y eso es bueno, es de reencauzarlo y que se dirige hacia la formación del perfil o del salvadoreño, de la persona salvadoreña que nosotros queremos formar. Ok, vamos a hacer pausa y regresamos enseguida con más de República. No nos cambien.
tipo de sistema educativo tenemos en nuestro país? De eso estamos hablando. Esta mañana nos acompaña el licenciado Hugo Moreno, director de Desarrollo Educativo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y el doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector académico de la UES. Uno de los temas fundamentales y que ustedes han hecho valoración en esta entrevista es la formación de los docentes, es decir, qué tipo de docentes, de maestros tiene el sistema educativo actual. Y me gustaría que sobre esto viéramos una publicación de un editorial de David Escobar Galindos donde apunta sobre este tema y vamos a ver qué valoración hace. Dice, para que la educación sea lo que debe ser, el maestro debe aportar todo lo que le corresponde. En esto, dice David Escobar Galindo, lo que se ha dado es una especie de retroceso empobrecedor, cuyos efectos negativos están cada vez más a la vista, y ante una situación tan cargada de peligros estructurales y de deficiencias crecientes, lo que se impone es la revisión a fondo tanto de los enfoques como de las perspectivas. Habría que preguntarse de inmediato hacia dónde va el ejercicio educativo de nuestro tiempo, y yo le agrego aquí un aspecto que me parece fundamental. El último plan que se conoció de gestión de gobierno fue el Plan El Salvador Educado, que incluía una inversión de 2.000 millones de dólares cada año, es decir, los 1.000 que ya se tienen con unos 1.200 adicionales. Ahora bien, el presupuesto que tenemos para el próximo año tiene un incremento de 17 millones, pero si lo vemos en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, prácticamente es el mismo, 3.7 millones. ¿Hacia dónde vamos con este presupuesto? Bueno, vamos lastimosamente a lo mismo, a tener los mismos resultados. Creo yo que los planes que desde el ministerio se pueden implementar tienen que ser acompañados por la clase política, por la Asamblea Legislativa, en función de que los recursos lleguen hacia donde se necesitan. En este país se necesita una fuerte inversión en educación, una fuerte inversión en los centros escolares. Ya hemos visto los datos, que es un porcentaje mínimo el que tiene acceso a Internet. No podemos estar formando, como dice nuestro rector, los profesionales del mañana con técnicas y estrategias del ayer. A puro yeso y pizarra, a puro plumón y pizarra, no vamos a formar a los ciudadanos que necesita este país. Se necesita llevar tecnologías, nuevas tecnologías a las aulas, de las escuelas públicas, por supuesto, y enamorar a los niños de esas tecnologías, porque es la forma en la que en el mundo se está moviendo, es la forma en la que el mundo está formándose. Los nuevos empleos se van a construir desde estas tecnologías. Hay que proponernos como país seriamente que nuestra educación básica sea bilingüe y que los niños en las escuelas públicas puedan recibir clases de un segundo idioma, posiblemente el inglés, posiblemente el chino, pero sí tenemos que prepararlos para ese mundo tan competitivo como el que estamos viviendo actualmente. Hoy por hoy yo podría decir que la escuela no está preparando al niño para vivir en la sociedad del mañana. Hoy por hoy los programas, las currículas están enfocados en muchos aspectos que no son pertinentes a la realidad en la cual estamos. Y le voy a poner solo un ejemplo. Las inteligencias emocionales tan traídas y tan llevadas actualmente, el desarrollo socioemocional del niño, no se está trabajando con la profundidad que se debe. De manera que, si bien en el mundo la neurociencia, los avances en neurociencia han demostrado tantos aspectos, pero que en El Salvador todavía como que eso no ha pasado. Entonces nosotros necesitamos que los presupuestos que acompañan a educación sean los que se necesitan. Sí. Como universidad, le termino con esto, como Universidad del Salvador, por ejemplo, en ese programa, El Salvador Educado, estaba que íbamos a ascender a un presupuesto del 3% del presupuesto general de la nación. Sin embargo, para el 2020 nos quedamos con el mismo presupuesto 2019 y llegamos solo a 1.4. Ahora bien, pero ¿se trata de una cuestión de aumentar solamente los recursos o saberlos distribuir mejor? Y le pregunto, y le digo esto porque al revisar el presupuesto para el próximo año, uno se da cuenta que el 70% de este presupuesto va para el rubro de salarios, remuneraciones, es decir, queda una parte muy pequeña para poder transformar y resolver los problemas actuales que tiene el sistema educativo. El dinero siempre va a hacer falta, ¿ya? La necesidad de recursos es tan grande de que no se va a alcanzar a cubrir.
si nosotros vemos dónde están localizadas las distintas instituciones educativas, están unas que están en las cabeceras departamentales, pero hay la escuela rural, aquella que está abandonada. Hemos visto nosotros muchas veces reportajes en los cuales hay maestros, llamémosle abnegados todavía, de que, bueno, una señora que se trasladaba en lancha todos los días para ir a impartir sus clases. Entonces, esa gente carece de recursos. Entonces, el presupuesto, ¿hacia dónde se va a dirigir? Si bien es cierto que todo un 70% es para salarios y eso nos deja un 30% para infraestructuras, recursos, tecnología, acceso a internet y todo esto de lo que se está hablando, pero ¿y qué pasa con aquellas escuelas? Hay un abismo entre las instituciones metropolitanas, llamémosle si quieren, las que están en las cabeceras departamentales y aquellas que están allá en un cantón. Cambia totalmente la perspectiva. Y entonces, tal como se ha señalado, aquí se puede contar, nos podemos dar el lujo de tener profesores para física, para química, para matemáticas, pero allá el mismo profesor hace todas las funciones. Entonces, no hay que perder de vista ni de perspectiva a este profesor. Licenciado, ¿y cómo se reduciría esa brecha entonces que existe entre la zona urbana y la rural, que es tan marcada? Habría que comenzar a darle énfasis y empezar a hacer, bueno, diagnósticos tenemos muchos, ya es de comenzar a generar un plan piloto, de ser posible, de que permita ir ubicando y contribuyendo a que estos sectores educativos que han estado desprovistos probablemente por muchos años y que tal vez ha sido por abnegación del maestro, porque ahí sí puedo hablar de vocación, porque esa gente sí tiene vocación de servicio, ¿ya? Entonces, yo creo que a esta gente hay que apoyar, a esta gente hay que dedicarle, aunque sea un poquitito, de ese 30% restante de recursos. Bien, vamos a cerrar con participación en las redes sociales y con esto ya finalizamos la entrevista, porque hay mucha gente que ha querido pues, participar y también dar sus valoraciones y comentarios al respecto. Ana Yancy de Ventura dice: pienso que el sistema educativo es muy deficiente. A esto hay que sumarle que los papás no exigen a los hijos y a veces cuando los maestros exigen se van a quejar y cuando salen mal en las notas le echan la culpa a los maestros. Es un trabajo en conjunto, dice Ana Yancy. Vamos con otro más. Gori Martínez dice: la calidad de la educación en El Salvador tiene a su base en haber unido materias en una sola. Por ejemplo, matemáticas se divide en módulos, álgebra, geometría, estadística y así las otras 4 materias. Los colegios que separan las materias son los que tienen las mejores notas de PAES. José Luis Alvarado dice: debe ser eliminada porque los jóvenes se preparan para pasar la PAES y no para la vida. Mejor que se adopte la especialización como método alterno y de mejora de calidad educativa. Especialización en artes, música, tecnología, oficios, etc. Sus respuestas, ¿cuáles son sobre esos comentarios? Bueno, los compañeros que han participado a través de los comentarios tienen mucha razón, ¿verdad? En cuanto que el sistema no está generando las sensaciones que todos quisiéramos. Todos quisiéramos, como padres de familia, mandar a nuestros hijos a las instituciones educativas, ya sea públicas y privadas, y saber que se están formando de mejor manera. Mandar a las universidades y saber que estas universidades están siendo acreditadas, que estas universidades tienen sus procesos auditados, etcétera, etcétera. La Universidad de El Salvador, en ese sentido, recientemente, hace 15 días, ha sido acreditada por la institución, la acreditadora francesa HCERES, y es un logro como país. Y me permito compartirlo en nombre del señor rector, porque es una especie de rendimiento de cuentas que la universidad hace hacia los salvadoreños, que son quienes financian el presupuesto de la Universidad de El Salvador. Nuestra universidad ha sido acreditada y eso nos dice de la calidad de nuestros procesos educativos y administrativos. Perfecto. ¿Sus conclusiones, licenciado, cuáles son? Bien, comparto también el hecho de que la educación necesita cambiarse, necesita que no se culpe solo al sistema educativo. Todos los ciudadanos tenemos de una u otra forma participación en ello. Los padres de familia tienen su propia responsabilidad. No solo debemos de formar personal técnico, sino que formar personas para la vida, para la sociedad, que vivamos en paz, que vivamos en armonía y que recobremos los valores que tanta falta nos hacen.
Perfecto, con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado a los dos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.